Bueno, pues muy buenas tardes todos, bienvenidos a esta jornada bien de la tarde y pues vamos a tener entonces el agrado de tener con nosotros a la doctora Nancy Álvarez, que es tan conocida por casi todos los latinoamericanos. Gracias a ella existe Solsema y Azazelma también. Le agradecemos tanto por su cariño por El Salvador especialmente y por todo el apoyo incondicional que nos han dado a un grupo de médicos y ahora a todos los que estamos presentes. La doctora Nancy Álvarez es psicóloga, profesora, terapeuta familiar, productora y conductora de televisión y escritora. Doctora en psicología clínica con maestría y posgrados en terapia familiar, de pareja y sexual. Maestría en programación neurolingüística y es hipnoterapeuta. Actualmente cursa un doctorado en sexualidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y partida por la Universidad de Almeida, Andalucía, España. Presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Células Madre, capítulo Estados Unidos y vocera oficial de Solsema, capítulo República Dominicana. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, siempre me ponen a despertarlos después que comemos, que tienen sueño. Voy a hablar de chacachaca, que es lo que a todo el mundo le gusta que yo hable, pero hoy un poco más serio, ¿verdad? Vamos a ver. Ustedes saben que nosotros hicimos un estudio junto al doctor Skupin, también estuvo Hernández al final, un gran sexólogo venezolano, Rubén Hernández. Y quiero repetir un poquito, porque eso lo hicimos en el otro congreso, pero anoche le decía a Álvaro, no podemos entrar de lleno en el tema si gente que no estuvo no saben lo básico. Entonces vamos a hablar de lo básico de disfunción eréctil. Después Álvaro va a seguir con el protocolo que él creó y con el que nosotros hemos seguido trabajando con muchos hombres de disfunción eréctil con células madre. Es una aplicación que ha sido muy popular al punto de que llamamos al doctor Skupin doctor parápalos. Imagínense qué es lo que parápalos. Pero de verdad funciona. Entonces, difusión eréctil y células madre. Primero van a estar conmigo, luego Álvaro va a hablar más de lo que es células madre. ¿Qué es disfunción eréctil? Según el DSM-5, que la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con él, pero es el que hay, ¿verdad? Dice que es la incapacidad persistente y recurrente, o sea que pasa una y otra vez, persiste, para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Ustedes saben muy bien que el pene se llena de sangre y al llenarse de sangre se pone erecto. Si esa erección no es lo suficientemente fuerte, no puede haber penetración, cosa a la que yo no le doy mucha importancia y con la que peleo mucho con mi esposo, porque él dice que yo digo eso porque no soy hombre. Los hombres le dan mucha importancia. Después que hablemos de esto, yo le voy a explicar por qué no le doy tanta importancia a esto. Pero es verdad, yo no soy hombre. Ustedes le dan mucha importancia, los hombres que están aquí. La disfunción eréctil se clasifica como una enfermedad que pertenece a un grupo de desórdenes de disfunción sexual, típicamente caracterizado por una incapacidad para obtener una respuesta sexual o experimentar placer. ¿Por qué? Porque el hombre se empieza a preocupar antes, durante y después. Y se crea un círculo vicioso negativo. Voy a poder, no voy a poder. Y como me decía un amigo, que yo quiero mucho, él cuando va a salir con una mujer que le gusta mucho y que ha estado mucho tiempo detrás de ella, tiene una conversación con su pene y empieza a decirle, pórtate bien esta noche, por favor. No me hagas pasar vergüenza. Mira que yo tuve muchos años detrás de esta mujer. Por favor,
porque definitivamente yo no conozco a ningún hombre que pueda darle órdenes al pene. Eres totalmente independiente y autónomo. Entonces eso le crea mucha angustia a los hombres. Y si eso usted lo aumenta pensando de si va a poder o no va a poder, si mira lo que me hiciste ayer, entonces es verdad que no va a poder, porque usted segrega una sustancia que simple y sencillamente apaga la luz y apaga la grúa, nada sube, ¿verdad? Es algo bioquímico realmente que se desencadena desde lo psicológico, y así nadie puede tener placer sexual, entonces es una tragedia sexual. Hay una serie de criterios del DSM-5 para decir que una persona tiene disfunción sexual o impotencia, como se le llamó por muchos años. En la mayoría o casi toda la actividad sexual, 75 o un 100%, se experimenta uno o más de los siguientes 3 síntomas. Esto es para saber si de verdad usted está sufriendo de disfunción eréctil o sus pacientes. Porque me río mucho, yo no creo mucho en las estadísticas de sexo, porque la gente nunca habla de su sexualidad sinceramente, y sobre todo los hombres. La mayoría dice, un amigo me dijo que le pasó esto, nunca le pasa a ellos. Pues entonces, para usted saber si es un amigo que le dijo o es verdad que hay una disfunción eréctil, número 1, dificultad para obtener la erección en la actividad sexual. O sea, puede haber caricias, de todo, pero no hay una erección, o si lo hay, no es lo suficientemente fuerte para penetrar. ¿Qué es esto? Dificultad para mantener la erección hasta el final de la actividad sexual. Puede ser que quizás penetre, pero una vez que penetra, pierde la rigidez que necesita. Y 3, disminución de la rigidez del pene. Algo que en mi país dice, lo tengo zarazo. Y zarazo es un plátano que no está ni verde ni maduro. Entonces, así dicen los hombres cuando tienen esa erección que no es muy fuerte. Entonces, ya ustedes saben todas las cositas que tenemos que aprender. Los síntomas han persistido por más de 6 meses. Los síntomas han causado estrés al individuo. Y yo diría que en eso el DSM-5 está equivocado, porque desde que eso pasa, no hay nada que preocupe más a un hombre que qué pasa con su pene. Yo siempre he definido al hombre como un pene erecto caminando por el mundo. Porque viven el día entero, se lo tocan, se lo miran, se lo miran, se lo tocan. Y para ellos todo su mundo es un pene erecto. Si no tienen un pene erecto, ellos no son hombres. Y eso es lo que a mí me preocupa y con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero voy a decir lo que yo pienso. Mientras tanto sigo con el DSM-5. La disfunción no puede ser atribuida a un desorden mental, no sexual. Una condición médica, diabetes y una serie de problemas neurológicos pueden causar pastillas, efectos de droga o una medicina, muchas medicinas que se toman para, por ejemplo, la presión alta, pueden causarlo. Y la droga, ya lo decía Shakespeare, que decía que el alcohol en pequeñas cantidades te anima, te desinhibe, el hombre se olvida de que no puede, pero en grandes cantidades no te deja ejecutar, porque es un depresor y entonces ni una grúa levanta a la famosa tripita, que yo le puse ese nombre cuando a Janet Jackson se le ocurrió, porque yo creo que eso no fue casualidad, sacar un seno en televisión. Y nos prohibieron a todos decir, ni siquiera huevo podíamos decir en televisión. Hemos vuelto a esa inquisición. Yo estoy de nuevo en Univisión y no podemos hablar de coito, ni de pene, ni de seno. Y si hablamos de hacer el amor, tenemos que decir intimidad, que no es lo mismo que hacer el amor. La intimidad es mucho más amplia. Pero o a problemas severos de relación u otros estresores. ¿Por qué? Porque tenemos sexo con otra persona, sea un hombre o una mujer, dependiendo de su orientación sexual. Y realmente la sexualidad es comunicación,
Comunicación no verbal. Por ende, si no nos podemos comunicar nuestras emociones y sentimientos, y los hombres son analfabetos emocionales, mire usted el lío, difícilmente vamos a tener una buena sexualidad. Sexualidad es comunicación. Si la comunicación está mal, si en la pareja hay conflicto, no hay sexualidad posible. Hay otros criterios para decir que usted sufre de disfunción eréctil. Además de la definición del DSM-5, los siguientes criterios deben tenerse en cuenta. Factores de la pareja, problemas sexuales o de salud. Es muy común que las mujeres hemos sido educadas diciendo que no tenemos que hablar de sexo. En mi país hay un cuento muy bueno, y es que en las campesinas le dicen a su marido: señor, usted me va a usar esta noche. Me va a usar esta noche. Dice: ¿y por qué tú me preguntas? Para saber si me baño. O sea que las mujeres por muchos años hemos sido vistas como un objeto que se usa, pero ya muchas hemos dicho que se acabó eso, ¿verdad? Y estamos exigiendo afecto, caricia y disfrute en el sexo. Entonces, han habido muchos problemas sexuales, yo los he visto, muchos problemas de disfunción eréctil debido al rumbo que ha cogido la relación de pareja. A esta mujer independiente que ya no es la que ustedes y yo conocí. Yo no me parezco a mi mamá en nada, y mi hija mucho menos, ¿verdad? Entonces el hombre tiene una nueva mujer, pero sigue siendo el hombre tradicional. Nadie le enseñó, hicimos una liberación femenina y la masculina se nos olvidó. Y eso ha creado muchos y serios problemas de sexualidad. ¿Por qué? Porque ahí vienen problemas sexuales, ocurren por todas estas cosas. Factores de relación de pareja, comunicación, como dijimos, diferentes niveles de deseo sexual, violencia doméstica. No me imagino una mujer que después que haya sido abofeteada por un hombre o golpeada pueda sentir deseo, al menos que sea masoquista, ¿verdad? O sadista, que tenga un problema de ese tipo. Y los niveles del deseo sexual, ya que el hombre siempre está listo, hasta con una cucaracha con minifalda, la mujer no. La mujer, si no se siente amada, comprendida, valorada, respetada, y que le digan mucho te quiero, qué linda tú estás, qué sé yo qué, no responde. Y el hombre no entiende eso, piensa que es que ya no lo quiero, que tiene otro, y ahí empieza el lío. Factores individuales de vulnerabilidad, historia de abuso sexual, condiciones psiquiátricas existentes, gente muy ansiosa, muy estresada. La ansiedad no tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad. La ansiedad tumba cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad, sobre todo en la mujer. El hombre, cuando está ansioso, no mucho, un poquito ansioso, trata de relajarse teniendo sexo, pero papá Dios nos las puso en China, porque la mujer para tener sexo tiene que estar relajada. Entonces, con todas las cosas que tenemos en la cabeza cuando nos acostamos, es muy normal que el deseo sexual no sea el mismo, y esto crea problemas. Condiciones médicas, como dijimos ahorita, medicinas que tomamos o drogas, que son medicinas también. Las drogas son medicina y las medicinas muchas veces son drogas, ¿verdad? Siempre son drogas. Duración de la disfunción sexual. La duración de la disfunción sexual se especifica como de toda la vida. Yo tuve un paciente que nunca había podido tener una erección, nunca, y era una persona relativamente joven. No es común, pero sí hay casos, que se presenta desde el primer acto sexual, adquirida, se desarrolla posterior a un periodo de funcionamiento normal. O sea, un hombre había tenido sus erecciones y de un momento a otro aquello está desapareciendo o es muy malo. La severidad de la disfunción eréctil se clasifica como leve, moderada y severa, basada en el nivel de angustia que el paciente presente con respecto a los síntomas y, indudablemente, basado también en que hay algunos que por lo menos tienen una erección y la pierden, pero hay otros que ya no tienen una erección, y eso es grave. El contexto de la difusión.
El contexto en el cual se presenta la disfunción eréctil puede clasificarse en generalizada. No está limitada a cierto tipo de estimulación, situaciones o pareja. O sea, no importa lo que le hagan, ese hombre no va a responder. Situacional, y no responde con nadie. Esa es la generalizada. Situacional se limita a tipos específicos de estimulación, situaciones o parejas. Es muy común, nunca voy a olvidar un paciente que llegó donde mí con su diagnóstico hecho, y no era médico ni sexólogo. Me dice, doctora, yo vengo aquí porque yo soy impotente. Digo yo, qué bien, qué bueno, ya usted me hizo el diagnóstico. ¿Y por qué usted dice que usted es impotente? Bueno, porque es que no hay manera de que yo logre que mi mujer tenga un orgasmo. Y intentándolo, pues eyaculo. Digo yo, ajá. Y dígame una cosa, en tal caso sería, según usted, eyaculación precoz, porque usted tiene una erección. ¿Y qué le pasa con la amante? Me mira y me dice, ¿cómo usted sabe que yo tengo una amante? Que yo, eso pasa comúnmente en nuestro país, eso fue en Santo Domingo. Me dijo, no, con ella yo funciono muy bien. Entonces le dije, bueno, pues váyase para su casa y mándeme a su mujer, que es la que necesita ayuda. Entonces mucha gente cree que son los hombres los responsables de darle a un ser humano su satisfacción sexual. Si una mujer tiene un problema sexual de anorgasmia, el hombre puede ser un mago. Usted no va a poder con eso, ella necesita ayuda. Y esto es la situacional, porque ese hombre una y otra vez, sintiendo que fracasa, ya con esa mujer no quiere nada. Es como cuando usted algo lo muerde y usted no quiere nada con ese perro, ese gato, quien lo haya mordido. Las causas pueden ser afectivas, y si no da tiempo vamos a ver rápidamente, más profundamente esto, orgánicas. Afectiva es todo lo que he dicho, falta de comunicación, mujeres que fueron violadas, mujeres que se sienten mal en la relación, hombres que tienen miedo, porque ya tienen el pensamiento de ahorita, oye, amigo, si nacimos juntos, ¿por qué te moriste tan pronto? Le dicen a su pene, ¿verdad? Y entonces tienen esa angustia, hoy no va a funcionar. Orgánicas, como vemos, hay razones orgánicas a veces para que esto pase, físicas. Cognitivas, esa cabeza dando vuelta. Conductuales, son conductas que lo llevan a tener mucho miedo o son personas muy obsesivas. Conflictos psicológicos, conflictos de pareja, influencias sociales. Para todo lo demás funciona muy bien nuestro parápalos, pero si el problema es emocional, al menos que funcione como un, ¿cómo se llama eso? Que tú lo das para una cosa y funciona para otra, que ahora se me olvidó. Por ejemplo, tú le das agua a una gente y le dice que le está dando como placebo. Exacto. El hombre cree que cuando el doctor Skupin le ponga células madre en los cuerpos cavernosos, él va a ser un león en la cama. Y tanto lo cree que quizás, si hay un problema muy psicológico, eso va a funcionar. Pero ¿cuáles son las influencias psicológicas? Porque si ustedes van a aprender a hacer parápalos, que se los recomiendo, es quizá la más popular de todas las que nosotros ofrecemos. Si van a aprender a hacer parápalos, tienen que tener muy pendiente que a veces no va a funcionar y la gente cree, no, ya eso no lo necesito, te lo puedes llevar, ¿sí? O dejarlo ahí para el doctor. La gente cree que ya con eso van a funcionar y quizá no funcionan porque el asunto es psicológico. Cuando hay un bloqueo sexual, ni Jesucristo que baje lo va a resolver. La persona tiene que quitarse ese bloqueo, se puede inyectar, se puede hacer de todo, pero el problema está en la azotea, aquí, no está en un lugar que podamos tocar y resolver. La respuesta sexual humana es compleja y es muy delicada, tanto del hombre como la mujer, y depende de 3 requisitos básicos. Primero, que los órganos sexuales se hallen en un buen estado, por lo que hay siempre que evaluar lo orgánico en primer lugar. Porque usted puede hacer maravillas, como acabé de decir, pero si no puede realmente su pene responder porque hay daños a nivel de los vasos, a nivel de los nervios, a nivel de cualquier cosa, porque es muy delicada la respuesta sexual,
no está el fundamento físico que va a funcionar. La respuesta sexual es vulnerable al estrés, a la ansiedad, y este es el segundo, a las inhibiciones aprendidas, esa conducta de decir, no te toques, eso es malo, eso es feo. Los sexólogos hablamos mucho de esto, porque igual que la religión de que todo era pecado y de que la gente no debe tener sexo, hacen mucho daño a la sexualidad. Tercero, hay causas profundas, inconscientes, como el temor al abandono, aunque ustedes no lo crean. Es muy común que hombres que se han sentido abandonados y que tienen mujeres que lo han abandonado de hecho, o que su mamá lo abandonó, culpa religiosa, muy agresiva, una mujer agresiva, castrante, decimos los psicólogos, ¿verdad? Como una que llegó una vez donde mí y me dijo, mire doctora, mire a ver qué usted va a hacer con el marido mío, con el señor ahí delante de nosotros. Digo yo, ¿cómo así? Porque él no sirve para nada, y si no sirve para nada lo voy a botar. Imagínense, el pobre hombre bajó la cabeza y yo quería ahorcarla, porque si tú tienes un problema físico y te hablan así, ya tú tienes un problema psicológico, y salir de los dos no es fácil. Hay causas inmediatas y hay causas remotas. Inmediato, por ejemplo, puede ser que un hombre esté muy nervioso, esté muy tenso, no esté durmiendo bien porque perdió el trabajo, por 20,000 cosas que están pasando aquí ahora, que si se resuelven va a poder volver a tener su erección. Pero si tiene que ver con un trauma, como tuve yo un muchachito de 18 años, que un profesor lo citó a su casa para ayudarlo dizque a hacer una tarea y lo violó, con 18 años jamás volvió a tener una erección. Y yo tuve que hipnotizarlo, llevarlo a ese momento y hacer una técnica para que él pudiera volver a tener una erección. 18 añitos. Entonces, esto se parece mucho a los trastornos psicosomáticos, que es un trastorno que se desencadena desde lo psicológico y afecta al cuerpo. La más común casi siempre es la presión alta, las úlceras estomacales que se desencadenan de ansiedad, pero ya son algo físico. En todo este tipo de cosas y muchas más que ya el tiempo se nos acabó, nosotros tenemos que pensar en terapia, en ayuda profesional. Lo ideal es, nosotros lo hemos intentado, hacerle, pero sale caro, una serie de estudios a esas personas que se van a hacer un parápalos, o sea, células madre inyectadas en el pene, para quitar todas esas posibilidades. Pero las psicológicas, y estábamos estudiándolo, yo veía a la pareja antes de, la niegan. Había uno que decía, no, yo no bebo. Mi mujer dice que yo no funciono, dice que porque yo no bebo, pero yo funciono bien. Yo todas las noches, dice ella, ¿cuáles noches? Si yo ni me acuerdo cuando yo hablo con ella. Y que no bebe, se bebe 1 litro de whisky todas las noches. Y óiganme, si usted se bebe 1 litro de whisky, ni la mejor grúa va a conseguir que usted tenga una erección. Muchas gracias. Lo dejo con el doctor. Gracias, Nancy, por excelente ponencia. Siempre aprendemos. Bueno, continuando con la difusión eréctil, tengo el honor y el privilegio de introducir a mi maestro, quien me enseñó lo que ahorita sé de las células madres, el doctor Álvaro Scupin. Él es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Células Madres, SOLCEMA, en el capítulo de República Dominicana y vicepresidente del capítulo de SOLCEMA en los Estados Unidos. Fue director de cuidados intensivos, estudió en el Centro de Estudios del Sueño y jefe de Departamento de Investigación Pulmonar en el Monte Sinaí de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Fundó y dirigió la clínica más grande de Estados Unidos de adultos de fibrosis quística y en los últimos 25 años se ha dedicado a practicar la medicina antienvejecimiento y en los últimos 5 años a entrenar médicos en terapias de célula madre bajo los más estrictos estándares de calidad y con la tecnología más avanzada en esta área. Dejo con ustedes al doctor Álvaro Scupin. Gracias por esa presentación. Realmente yo me considero solo un médico que realmente le gusta aprender y enseñar. Yo aprendo de todos ustedes y si les puedo enseñar algo, fantástico. Pero vamos a hablar del tratamiento de células madre para disfunción eréctil refractaria. Realmente este estudio nació porque hicimos 2 pacientes con Parkinson y recuperaron
la función eréctil, que no la tenían. Entonces dijimos, vamos a hacer un protocolo para tratar disfunción eréctil, y tratamos varias veces hasta que llegamos a este protocolo y decidimos que funcionó bien. Y al principio lo hicimos muy complicado, lógicamente. Cada paciente, en los primeros 40 pacientes, fue escogido después de una evaluación psicológica grande y tuvimos un éxito de 100%. Dijimos, wow, perfecto, esto funciona, no más evaluación psicológica, y vamos a hacer a todo el que nos diga que tiene disfunción eréctil que tenga una razón, más o menos, una medicina, hipertensión, problemas coronarios, cualquier cosa, diabetes, vamos a hacerlo. Lo hicimos y realmente no nos dio tan buen resultado como los primeros 40, pero los resultados son más que satisfactorios y se los voy a mostrar en el día de hoy. Quiero darle brevemente células madres, se ha hablado mucho de ellas, pero realmente son células que son capaces de dividirse indefinidamente, diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y se pueden autorrenovar. Hablar de los tipos de células madres ya fue hecho anteriormente con mucho más calidad y conocimiento que el que yo tengo, así que no vamos a decir eso, pero brevemente, las totipotentes son las embrionarias y pueden hacer un ser humano, y eso es lo que hacen. Las pluripotentes son las fetales, y las fetales se cree que pueden producir órganos, hacer un órgano entero. Las multipotentes son las adultas, que solo pueden hacer tejido de órganos, ya no pueden hacer el órgano. Las unipotentes son las que pueden solo hacer las células del tejido de donde ellas provienen. Vienen de la grasa, producen grasa, del hígado, producen hígado, y esas existen casi en todo el cuerpo. No voy a hablar de las características de células madre, y aquí hay muchas charlas sobre células madre. La mejor fuente de células madre, si quiero decir algo, que la sangre periférica o el cordón umbilical, como decimos, tienen alrededor de 10.000 células madres por muestra. La médula ósea tiene 50.000 por muestra. Estas dos fuentes de células madres, solo el 50% de esas células son mesenquimales. El otro 50% es hemopoyético. Y las células de tejido adiposo, que es la que se han usado, o la tendencia que se van a usar más que las otras, una muestra tiene de 5 a 10 millones de células madre. Y en el tejido adiposo, el 90% de las células madres son mesenquimales, por lo tanto la cantidad de células madre es bastante diferente, como lo ven en la gráfica, ¿no? ¿Cierto? La ventaja del uso de células madres para la disfunción eréctil es que las células madres mesenquimales son precursoras vasculares, se diferencian en células endoteliales, está probado científicamente, participan en la formación de vasos sanguíneos, estabilizan las redes endoteliales, se diferencian en células de músculo liso vascular y se diferencian en tejido nervioso. Al conocer estas propiedades dijimos, esto tiene que funcionar para disfunción eréctil, porque todo eso es lo que se necesita en el pene para tener una erección. Por lo tanto, la hipótesis fue que debe funcionar en difusión orgánica, lógicamente, solo orgánica, y que tienen un gran potencial para corregir las alteraciones y así reparar el mecanismo de la erección. La diferenciación neuronal está probada in vitro, que se ha probado que se pueden diferenciar en neuronas y por medio de la hormona del crecimiento o IGF-1, que es el factor de crecimiento de la insulina, hacen que se diferencien en tejido neural. Se mostró que estas células expresan marcadores neuronales S100 y NF70. El potencial de esto muestra que las células madre pueden tratar desórdenes degenerativos neurológicos, incluyendo disfunción eréctil de origen neurogénico, que ocurre frecuentemente en pacientes que han tenido cirugía del piso pélvico, sobre todo, prostatectomía, por ejemplo. Se diferencian en músculo liso, que es un componente importante de los tejidos eréctiles y esencial para la función eréctil normal. En el 2006, el doctor Rodríguez diferenció células madre de tejido adiposo y células de tejido liso funcionales
diferenció células madre tejido adiposo en células de músculo liso que fueron funcionales y fenotípicamente idénticas. Se expresaron todos los marcadores del músculo liso, específicamente la proteína alfa, actin y miosina. Se ha demostrado que las células madre tejido adiposo se diferencian en músculo liso, estas células mostraron la capacidad de contraerse, las que produjo el doctor Rodríguez, y relajarse en respuesta a agentes farmacológicos, lo mismo que hace una célula de músculo liso. Se pueden diferenciar en endotelio, que son muy importantes en los sinusoides del pene. El marcador principal de factor de crecimiento de fibroblasto 2 que participa en la diferenciación. Se expresaron los marcadores endoteliales de captación de LDL y la formación de tubos endoteliales. Yo sé que esto no es mucho importante para la parte clínica, pero les quiero mostrar que sí se ha probado que se pueden diferenciar en este tipo de células que necesitamos para una erección. Este es solo un estudio que se hizo, que le practicaron recesión iatrogénica bilateral nervio cavernoso en ratas, hicieron un grupo control, a un grupo se le aplicaron células madre, al otro grupo no se le aplicaron células madre, y en el grupo control midieron la presión intracavernosa para ver la efectividad de la erección, y en el grupo control la presión intracavernosa fue de 18 centímetros de agua, pero cuando lo hicieron en el grupo tratado tenía 85.1 centímetros de agua de presión. Por tanto, se mostró que sí funcionaba, al menos en estos casos. Okay. Entonces hicimos un estudio retrospectivo, quiero que sepan, no se hizo, nosotros comenzamos a hacerlo, lo hicimos retrospectivo hasta la mitad de los pacientes, la última mitad de los pacientes ya se hizo sin evaluación psicológica, pero fue prospectivo. Se estudiaron 79 pacientes y recibieron el protocolo de células madre para disfunción eréctil. Como dijo la doctora, le llamamos entre familia Dr. Parápalos. Se revisaron las historias clínicas del 2011 al 2014 para recolectar la data necesaria. El grupo de pacientes fue entre 24 y 81 años de edad. El motivo de consulta siempre fue disfunción eréctil. Por más de 2 años tenían que tenerla, que no correspondían a tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa, no correspondían a prostaglandina E1, por tanto eran personas que médicamente tenían una disfunción eréctil grande. En el grupo de pacientes se presentaron muchas comorbilidades. Casi siempre el motivo de consulta era disfunción eréctil, pero los pacientes, muchos tenían diabetes, otros tenían hipertensión, enfermedad coronaria, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, casi todos alcoholismo, esclerosis múltiple, hicimos Parkinson, hicimos 2 pacientes que tenían prostatectomía. Se midieron los niveles de testosterona y el antígeno prostático. Antes del procedimiento se realizó el protocolo para disfunción eréctil con fracción vascular estromal, lógicamente, como vimos esta mañana, células madres puras no, usamos fracción vascular estromal, mezclado con plasma rico en plaquetas. Se inyectaron directamente en el cuerpo cavernoso, casi siempre preguntan los dos, no, en uno, se comunican, uno solo hace que los dos se llenen. Estos fueron los grupos que tuvimos, como que pueden ver, menores de 45 años hubo muy pocos, solo el 4% de la muestra, de 50 a 59 fue el 31%, el 37% estaba entre 60 y 69 años, y el 18% entre 70 y 79 años. No es de ver que el grupo de los mayores de 80 años, el 4%. ¿Por qué? Porque las personas mayores que tienen disfunción eréctil después de los 80 años casi nunca les interesa ya. ¿Por qué? Porque no tienen ya capacidad física tampoco para realizar un acto sexual, entonces no se quejan mucho. Y aquí tenemos en una gráfica
¿Cuántos pacientes tenían hipertensión? El 60%, el 36% diabetes, como ven, alcoholismo el 53%, enfermedad coronaria muy poco, 6%. Usamos un protocolo que nosotros llamamos Stemprocel, que es la combinación de células, estroma, fracción vascular estromal con plasma rico en plaquetas. Y no les voy a hablar del protocolo, es un poquito largo, tendremos otro día, pero ayer hablamos mucho de este protocolo. Y después de obtener la fracción vascular estromal y el plasma rico en plaquetas, si quieren más detalle, yo tengo unos 20 centímetros para hacer el plasma rico en plaquetas y unos 50 centímetros de tejido adiposo para sacar la fracción vascular estromal. La vamos a aplicar directamente en el cuerpo cavernoso y ponemos primero algo anestesia. Ponemos anestesia, es lidocaína 1%, usamos más o menos 1 centímetro cúbico, hacemos un abón en la piel, entramos al cuerpo cavernoso y ponemos un poco en el cuerpo cavernoso. Después de la anestesia realmente esto es totalmente indoloro. La gente se asusta mucho, las mujeres se asustan más que los hombres, pero realmente una inyección en la piel es en la piel, no importa en qué parte de la piel sea, casi duele igual. O la anestesia, por tanto. Después de hacer eso, le amarramos con un torniquete el pene para mantener la muestra de fracción vascular estromal y plasma rico en plaqueta en el pene por un tiempo antes de liberarla. ¿Por qué hacemos esto? Porque los primeros que hicimos sin poner el torniquete, los resultados eran malos. No logramos nada en el pene porque se ponía y así mismo se iba. Realmente no sabíamos, no llenábamos el cuerpo cavernoso, por decir así. Entonces hablé con unos amigos urólogos y me dijo, no, puedes poner un torniquete y mantenerlo ligado por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Ok, hagamos media hora, ponemos el torniquete, después de aplicar la anestesia, aplicamos en la parte lateral de un cuerpo cavernoso unos 20 centímetros cúbicos de la muestra, de los cuales normalmente son 3 centímetros cúbicos de plasma rico en plaqueta y 17 centímetros de fracción vascular estromal. Después de aplicarlo, lo dejamos con el torniquete por unos 30 minutos. Realmente a los 30 minutos todavía hay presencia de células madre o de la muestra, por eso así, de fracción vascular estromal más el PRP dentro de los cuerpos cavernosos y liberamos el torniquete. Al liberar el torniquete todo vuelve a su normalidad, el paciente no siente dolor, le decimos no sexo por 3 días, que para ellos después de 2 años de no tener sexo, 3 días no quiere decir nada. Pero los resultados que encontramos, esto, como les dije, esto fue ya sin evaluación psicológica. De los 79 pacientes tratados en la clínica, durante el periodo del 2001 al 2014, se pudieron contactar solo 42 pacientes para evaluar a través de un cuestionario el grado de mejoría, ¿no? Ellos todos hicieron un cuestionario de disfunción eréctil antes y después. Todos lo hicieron antes, solo el 42% los pudimos contactar para que lo hicieran después. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Encontramos que el 69% de ellos mejoraron y el 31% de ellos dijeron no sentía absolutamente nada. Comenzamos a ver la data en referencia a cuáles pacientes recibieron testosterona y cuáles pacientes no recibieron testosterona y nos cambió un poco. Encontramos que el 75% de ellos mejoraron y solo el 25% no mejoraron. Una cosa que quiero decirles que es bien importante, nosotros consigamos mejoría, una capacidad para tener una erección y mantenerla durante el coito, y por un cuestionario que le hicimos, los pacientes normalmente podían hacerlo cuando decían que la mejoría era de un 50% la erección. O sea que estos pacientes, 75% en el grupo de la testosterona,
ellos tenían una mejoría del 50% más en la erección. Todos comparaban la erección como una erección que tenían a los 30 años más o menos. Los que no recibieron el tratamiento de testosterona, solo el 65% respondió y el 35% no respondió. A pesar de que es una diferencia no muy grande, por lo menos más del 10%. Y entonces sí creemos que testosterona sería algo muy importante del protocolo, sobre todo porque la testosterona es totalmente necesaria para tener deseo sexual. Y si el paciente le pones tratamiento y no tiene buena testosterona, no tiene deseo sexual, no vas a ver resultados de ninguna manera, porque la erección solo ocurre cuando hay deseo sexual. 2 pacientes de este grupo tenían historia previa de prostatectomía por cáncer de próstata. Ambos pacientes respondieron positivamente al tratamiento. Uno de ellos dijo que mejoró un 50% después del tratamiento, el otro paciente mejoró un 50 o más por ciento solo por 4 meses. Increíblemente, a los 4 meses le comenzaron a tratar con Lupron para el cáncer de próstata y la disfunción eréctil volvió. Como les digo, puede ser por falta de testosterona. Con el Lupron consiguen bajar la testosterona prácticamente a 0. 2 pacientes en el grupo tenían diagnóstico de esclerosis múltiple y un paciente tenía enfermedad de Parkinson. En esclerosis múltiple, un paciente reportó que la función sexual mejoró un 60% y el otro que mejoró un 40%, lo cual no consideramos positivo, 40%. Y el paciente de Parkinson reportó que mejoró un 90%, lo cual para mí es algo impresionante. Entonces, ¿qué concluimos de este estudio? Es un estudio retrospectivo, en su gran mayoría, es como un estudio piloto, pero yo considero que el tratamiento de disfunción eréctil con fracción vascular estromal, que también llamamos comúnmente células madre, promete ser un método seguro y eficaz. Cuando decimos seguro, un paciente solamente tuvo una infección pequeña en el sitio de la aplicación de la muestra, pero se resolvió con antibióticos locales, no fue gran complicación. También decimos que hemos demostrado de alguna manera que es efectivo para pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria, que el tratamiento fue efectivo aún en pacientes que no respondían a inhibidores de la fosfodiesterasa y que puede ser de beneficio en pacientes que tengan una prostatectomía, y también puede ser efectivo en esclerosis múltiple y Parkinson. Lógicamente necesitamos estudios más grandes que este y mucho mejor controlados. El tratamiento con células madre podría ser una mejor alternativa que los tratamientos que están aprobados ahora por el FDA, los cuales todos tienen contraindicaciones y normalmente tienen efectos secundarios. Este no tiene contraindicaciones y no tiene efectos secundarios. Eso no le gusta a Pfizer y compañía, pero yo realmente considero que el tratamiento con células madre, según este estudio piloto retrospectivo, más o menos prueba que es efectivo, más efectivo que los tratamientos farmacológicos con fosfodiesterasa o inhibidores de fosfodiesterasa con prostaglandina y con alprostadil. Sí creo que es mucho más efectivo porque muchos pacientes habían tratado los otros métodos y no les había resultado. También creo que debe ser el tratamiento número 1 para estas aplicaciones. Yo sé que no está aprobado, yo sé que tomará mucho tiempo que lo aprueben. Me imagino que los seguros tomarán más tiempo para aprobarlo, pero creo que tienen una herramienta que es fácil de hacer, que el paciente no tiene complicaciones y que los chances de resolver disfunción eréctil es, digamos, aproximadamente un 70% si se usa testosterona. Y yo quiero mucho a mi esposa, pero ella no sé por qué no me puede entender que tener disfunción eréctil es casi lo mismo que morirse.
Lo único es que con la disfunción eréctil uno sufre más que con la muerte. ¿Ok? Gracias. Si tienen alguna pregunta.